El Barça cierra en grande la pretemporada y parece poner fin a la novela Ter Stegen. El poderoso y reforzado Liverpool suma su primer fracaso de la temporada. José Altuve con una cifra histórica que le pone más cerca del Salón de la Fama y la mala pasada que le jugó la NBA a Kevin Durant. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Qué gusto estar de regreso con ustedes en cortita y al pie. Y de nuevo retomando el formato diario de este espacio que muchos de ustedes han apoyado para que siga creciendo. Las últimas 2 semanas solamente pude grabar un capítulo iniciando la semana, estuve de viaje, pero ya estoy de vuelta aquí en el estudio. No me va a tocar viajar por un buen rato, así que tenemos cortita y al pie de nuevo de lunes a viernes tempranito, tanto en formato de video aquí en YouTube, donde ha crecido muchísimo, como en el formato de audio en otras plataformas como Spotify, como también Apple Podcast y Amazon Music y YouTube Music. Pero a lo que vinimos, a tocar los 4 temas que a mí me parecieron más interesantes de lo que deja el fin de semana en el deporte. Y voy a arrancar con uno de los primeros partidos competitivos en el fútbol europeo que tenemos esta temporada, y es la Community Shield, la especie de supercopa doméstica que tiene el fútbol inglés, que enfrenta al ganador de la FA Cup, en este caso el Crystal Palace, el sorprendente ganador de la FA Cup. Se la arrebató además al Manchester City la temporada pasada. Y el Liverpool, que fue el campeón inobjetable de la Premier League. Y digo inobjetable porque se coronó faltando varias jornadas, aun cuando no sé si es un gran éxito la temporada, pensando que tenía la posibilidad de ganar otros 2 títulos y los dejó escapar en las últimas instancias. En Champions eliminado por el Paris Saint-Germain, por el eventual campeón, y también eliminado o perdiendo la final de la Carabao Cup con Newcastle. Pero bueno, había mucha expectativa por ver al renovado Liverpool. Y la verdad es que Arne Slot no defraudó en el sentido de que salió con los refuerzos. Puso los refuerzos de una vez a ser protagonistas. El caso de Florian Wirtz jugando como una especie de 10. Sus laterales, Frimpong por un costado, Kerkez por el otro y por supuesto Ekitike, el delantero por el que pagaron muchísimo dinero en este verano. Y se dice que todavía no han descartado la posibilidad de fichar a Alexander Isak, aunque Newcastle creo que le está apretando mucho y a mí me da la sensación de que eventualmente lo va a vender al sueco. Pero por ahora se ha reforzado como casi nadie en el fútbol europeo el Liverpool. Creo que es el equipo, al menos en esta ventana, que más dinero gastó, y por ahí está cerquita el Chelsea. Termina empatando el partido. En tiempo regular se fue arriba 2 veces, primero con un muy buen gol de Ekitike, que ha tenido una muy buena pretemporada, lo que ha mostrado hasta ahora. Tuvo en líneas generales un buen partido, se asoció bien, no solo en esa labor de 9, sino también tocando la pelota, asociándose en mitad de cancha. De hecho, interviene en la jugada del segundo gol de Liverpool, que es un poco casual de Frimpong, es una pelota que quiere ser un centro y se convierte en un gol. Pero bueno, 2 veces se fue arriba el Liverpool y 2 veces le empataron. El Crystal Palace creo que tuvo, si no la misma cantidad de acciones de gol, sí tuvo las más peligrosas, más allá de que terminó marcando los mismos goles que Liverpool en tiempo regular. Mateta de penal y Sarr, ya cuando faltaban unos 15 minutos para terminar el partido, lo empataron 2-2. Se fueron a los penales y acá normalmente te confías en tus jugadores más importantes, y 2 de ellos, Mohamed Salah y McAllister, el argentino, fallaron sus penales. Lo hizo también Harvey Elliott, y hay que darle mucho crédito evidentemente a Dean Henderson, al guardameta, que ya había sido figura contra el Manchester City en aquella FA Cup. Pero las sensaciones, yo creo que es lo importante, más allá de que evidentemente es un primer título que se le escapa al Liverpool, no es el título más importante de la temporada. La Community Shield, es verdad, es un trofeo, suma, pero comparado con los otros que hay en juego en la temporada, la misma Carabao Cup creo que suma más, es un torneo largo, no es una final solamente. Por supuesto la FA Cup, y en el caso de Liverpool creo que se le va a exigir mucho la Champions esta temporada, porque era el mejor equipo terminando la ronda regular de Champions en este nuevo formato y se cayó. Y ahora ha sido el equipo que más gastó para reforzarse y en las posiciones donde más lo necesitaba. Por eso me parece que automáticamente tiene que ser uno de los grandes favoritos. Y evidentemente la Liga, que es donde creo que demostró su consistencia el Liverpool la temporada pasada, porque es el torneo donde requiere ser bueno durante
el 75% del tiempo, y si eres no tan bueno el otro 25% puedes ser campeón igual. Eso no pasa con los torneos como la Champions o como las Copas, porque si tienes una o dos malas noches, te vas, te quedas con las manos vacías, así hayas hecho la parte anterior del torneo de manera espectacular. Yo creo que han sido buenos los refuerzos. Me hubiera encantado que se quedara con Luis Díaz, pero el colombiano quería otra cosa, quería aumentar su salario también, eso es lo más comprensible, y al Bayern le cayó de maravilla. Darwin Núñez se fue ya al fútbol árabe, pero creo que el Liverpool está en muy buena condición para ser el gran favorito otra vez en la Premier. Y el tema de la Champions es difícil de pronosticar, pero es verdad que la temporada pasada en los partidos de eliminación directa sufrió el Liverpool y ese es un tema que tendrá que acomodar su técnico Arne Slot. De lo que vi en ese duelo de la Community Shield, no se vieron bien los centrales, especialmente Van Dijk, que es quien comete llegando tarde el penal para que le empaten 1-1 el partido, pero puede ser un tema de forma física, puede ser un tema de arranque de la temporada, lo veremos en las próximas semanas cuando arranque ya la Premier League, pero yo creo que el Liverpool es, si no el gran favorito, uno de los dos favoritos en esta temporada. El Barça terminó su pretemporada, lo hizo con el tradicional trofeo Joan Gamper y lo hizo enfrentando al Como de C. Fábregas, de un conocido de la casa, de Sergi Roberto también, un equipo que evidentemente no está al mismo nivel y se notó. El Barça lo dominó, lo goleó 5-0. Partidazo de Fermín, del cual se escuchó mucho en la última semana, que el Manchester United iba a ir a buscarlo, que iba a ser una oferta irrechazable, y sabemos que cuando se habla de una oferta irrechazable y el Barça en la misma ecuación, por lo menos los oídos están abiertos, en todos los casos menos en el de Lamine Yamal, porque el club necesita dinero. Y Fermín, seamos honestos, a mí me parece un gran jugador, un jugador con un potencial tremendo, pero tampoco es que fuera un inamovible la temporada pasada, porque tiene además un superávit, ya lo hemos hablado, en esa posición el Barça, en la posición del mediocampista ofensivo que juega por el centro. Pero Fermín contestó a esos rumores con un partidazo, fue la figura, hizo un doblete, los dos primeros goles, el segundo es una auténtica joya, la cuelga del ángulo. Lamine Yamal también tuvo su doblete y en general fue una muy buena presentación, me parece, del Barça. Rashford, es verdad, se comió un gol cantado, pero sirvió una asistencia también para Rafinha. En líneas generales me parece que, más allá del resultado, fue un partido muy redondo del Barça, que ha tenido una buena pretemporada, que ha mostrado el mismo sello que mostró toda la temporada pasada, porque al Como le recetó la misma fórmula de constante adelantamiento de su última línea para dejar al rival en fuera de lugar. Ojo, la primera temporada de Hansi Flick fue un poco una sorpresa, ese estilo, porque además era un estilo muy arriesgado. Lo pagó a veces, terminó pagando el precio, le pasó contra el Inter, por ejemplo, y le pasó en otras instancias de la temporada, pero en líneas generales ese factor sorpresa, al menos en la primera mitad de la temporada, cuando juegas por primera vez con todos tus rivales en la liga, los equipos no se habían enfrentado a algo así. El segundo año puede ser diferente. No estoy diciendo que no le va a funcionar a Hansi Flick, pero ya no es la novedad y es algo que tendrá que tener muy en cuenta el técnico. Ahora, lo que vimos en pretemporada y específicamente en este último partido contra el Como, bueno, dice que el Barça no ha perdido ni un ápice de lo que venía haciendo, de la gran temporada que hizo hasta el mes de mayo, hasta finales de mayo de este año. Ahora, hay otro tema que ha ocupado, me parece, la atención del aficionado del Barcelona en las últimas semanas y que a mí me sigue dejando un mal sabor. Más allá de que parece, al menos en la superficie, haberse resuelto. El tema de Marc-André ter Stegen, que tomó la palabra en el Joan Gamper, como algunas veces hacía Leo Messi, y dio un discurso de unidad, dio un discurso digno de un capitán de la institución, y aparentemente bajó los brazos, aceptó lo que le proponía el Barça para avalar los informes médicos y dejar que el Barça utilice su baja por más de 4 meses y con ello le permita la maniobra financiera al equipo para inscribir a quien va a ser su reemplazo, al guardameta Joan García, y quizá algún otro futbolista. Pero por lo menos el Barça va a arrancar con el guardameta que quería arrancar la temporada. Ter Stegen no está disponible, se acaba de operar. Pero recuerden que el conflicto era, Ter Stegen decía, puedo estar de vuelta en menos de 3 meses, y esa frontera de los 4 meses era la que el Barça necesitaba poner en papel en un informe médico para poder utilizar
el 80% del espacio salarial de Ter Stegen e inscribir por lo menos uno o dos de sus recientes fichajes. Sigue sin inscribirse Marcus Rashford y es un tema recurrente ya para el Barcelona. Pero lo que me parece más grave, más allá de que al final, tras las amenazas de quitarle la capitanía, de llevar incluso a juicio al futbolista, aunque nada de eso salió, digamos, oficialmente de palabras del Barça, pero sí hubo una campaña mediática alrededor de eso, filtrando esas posibilidades para presionar al guardameta. Me parece que es un modus operandi terrible del Barça y que no es nuevo. Pasó la temporada, hace 2 temporadas pasó con Frenkie de Jong, que terminó siendo figura del equipo de Hansi Flick la campaña pasada. Lo empujaron a irse, lo querían vender sí o sí al Manchester United, y el futbolista, que ganaba muy bien, porque había acordado un muy buen sueldo en la época de la bonanza del Barcelona, pues no tenía ninguna intención de irse al Manchester United. Quería quedarse, quería triunfar en el Barça, que hasta ese punto no lo había hecho. Y si nos retrocedemos un poquito más, llegamos a la salida de Leo Messi. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando se fue Messi? Cuando se fue Messi empezaron a salir las cifras de su sueldo, de las cosas que el club había sacrificado económicamente para poderle pagar un salario exorbitante a Leo Messi, al mejor jugador del mundo, y dejar esa imagen de avaricia del lado del futbolista. Es, tristemente, una práctica recurrente en el Barcelona de los últimos tiempos, y es algo que terminó opacando lo que al menos en esta última temporada vimos en la cancha. Porque vimos un equipo que otra vez emocionó a la gente. Emocionó al aficionado del Barça, y creo que al aficionado casual también, al que no necesariamente le va al Barça, disfrutó el fútbol del Barcelona en la cancha, porque otra vez era un equipo de deleite, un equipo ofensivo, con una identidad muy clara y con individualidades además superlativas. Pero sigue ocurriendo lo mismo. Este equipo no ha podido sanear sus finanzas al punto que vuelve a estar en la situación del año anterior, cuando no podía inscribir a Dani Olmo. Ahora le pasa, aparentemente ya va a solucionar lo de Joan García, le pasa con Marcus Rashford, y le sigue pasando con los refuerzos. Y yo me pregunto si cuando finalmente esté el nuevo Camp Nou, esa va a ser la base económica real para que el Barça pueda estabilizar su economía. Perdió una gran oportunidad no yendo al Mundial de Clubes, es verdad, y no le salió bien el tema pretemporada a nivel económico, y eso le va a seguir pegando al club. Pero a mí lo que me preocuparía más es un Barça que sigue maltratando a muchos de sus referentes. Ter Stegen, capitán, 11 años en el Barça, importante en una gran época del Barcelona, aunque no recientemente por sus temas físicos, pero no se puede maltratar a un jugador así solo porque ahora tengas la posibilidad de sustituirlo. Eso es lo que me parece que está mal. Lo mismo que estaba mal empujar a Frenkie de Jong porque tú como directiva hiciste mal las cosas económicamente, parte responsabilidad de Laporta, parte responsabilidad de la directiva anterior, y entonces vas a presionar con métodos bastante cuestionables a un futbolista que firmó un contrato en buena lid, para el que el club no recibió una pistola en la cabeza, nadie obligó al Barcelona a firmar ni ese contrato, ni el de Ter Stegen, ni el de Leo Messi, y querer hacer ver a los jugadores como los grandes villanos. Eso es una práctica que a mí me parece terrible de parte de la directiva del Barcelona, la anterior y la actual, y es algo que si el club quiere realmente alcanzar otra vez un nivel de élite, tiene que dejar finalmente de lado. ¿Qué fin de semana tuvo José Altuve, el venezolano? Se enfrentó a los Yankees, esa serie siempre es picante, Astros visitando Yankee Stadium además, y Altuve y Carlos Correa, que ha regresado después del periodo de cambios en Grandes Ligas a los Astros, evidentemente eran el blanco de los abucheos de los aficionados de los Yankees por toda aquella polémica de el robo de señales y que marcó aquella famosa postemporada. Pero bueno, decía Carlos Correa en medio de la serie, bueno, síganlo pitando Altuve, síganos abucheando porque nos termina yendo todavía mejor. Altuve se fue de 11-6 en la serie contra los Yankees, pegó 2 cuadrangulares, los 2 en los primeros innings. Los Astros ganaron la serie 2-1 y Altuve llegó a 250 cuadrangulares. A mí no deja de parecerme una cifra exorbitante para un pelotero de la contextura, de la complexión física de José Altuve, un tipo que mide 1,68, que mide 5,6, que durante mucho tiempo promedió 25, 28 cuadrangulares por temporada y que otra vez supera los 20 jonrones en una temporada.
Está entre los 3 o 4 peloteros de los Astros con más temporadas consecutivas pegando al menos 20 cuadrangulares, José Altuve. 250 jonrones, casi 2.400 hits. Y sí, quizás difícil que llegue a los 3.000 hits, José Altuve. Tendría que mantenerse durante mucho tiempo más. Yo diría tendría que jugar por lo menos 5 temporadas más a un ritmo similar al que ha venido jugando. Hay un tema a su favor y es que creo que Altuve más y más va a convertirse en un bateador designado. Empezó la temporada con los Astros siendo jardinero izquierdo. Esa fue la gran decisión, la gran historia del Spring Training era que el club le pedía a Altuve mudarse al jardín izquierdo, una historia que tuvo paralelismos con lo que pasó con Rafael Devers en Boston, pero con una reacción completamente diferente de parte de Altuve que dijo, dale, si me necesitan ahí, voy a jugar al jardín izquierdo. Los Astros se medio arrepintieron a mitad de camino, lo pusieron a jugar segunda, pero lo han puesto, sobre todo después de llegar las últimas piezas vía cambio, a jugar mucho como designado. Y eso, si se convierte ya en una costumbre para los próximos años de carrera, le va a alargar la carrera y la posibilidad de seguir bateando a José Altuve, que por cierto, contra los Yankees tiene números de locura. Bueno, en postemporada ni se diga, les pegó 4 cuadrangulares ya. En líneas generales tiene 17 jonrones contra los Yankees, batea cerca de 275. Los ha acribillado. Pero viendo sus números, yo cada día me convenzo más de que Altuve, no hay manera de que José Altuve no termine en el Salón de la Fama. Si uno mira los números de los segundas bases históricos que ya están en el Salón de la Fama, José Altuve no está tan lejos. Y creo que tiene un plus, si bien a la defensiva no es un Roberto Alomar, ya ganó una vez el Guante de Oro, ha sido un defensor más que cumplidor en la segunda base con las complicaciones que ha tenido con el paso de los años, normal para cualquier jugador en la defensa. Y ofensivamente hablando, en cuadrangulares, en cantidad de imparables, me parece que quitando a Craig Biggio de la era moderna, no recuerdo otro segunda base que haya pasado los 3.000 hits. Y esa no creo que sea necesariamente la marca que tenga que alcanzar José Altuve para entrar en el Salón de la Fama. No creo que hagan falta los 3.000 hits. Estamos hablando de un pelotero que a día de hoy tiene un promedio por arriba de los 300 puntos. Cosa que en los últimos 7 años en las grandes ligas es muy difícil. Tener un promedio, claro, Altuve viene arrastrando muchas temporadas ya con los Astros, pero su promedio al bate, su cantidad de imparables, que yo creo que va a rondar por lo menos los 2.700, 2.800 quizás, y no descarto que pueda llegar a los 3.000 si se mantiene muy bien físicamente para jugar unas 4 o 5 temporadas más. Bases robadas, carreras anotadas, los números están ahí ofensivamente hablando. Y si además tomamos en cuenta que Altuve es uno de los mejores peloteros en la historia de las grandes ligas en postemporada, no hay manera de que no termine en el Salón de la Fama. O al menos no sería justificable que José Altuve no esté en el Salón de la Fama cuando termine su carrera. Estamos hablando que está en el top 3 en 3 categorías ofensivas vitales en postemporada. Segundo en cuadrangulares y está en el top 3 en imparables y en carreras anotadas en toda la historia de los playoffs de las grandes ligas. Es verdad, le tocó jugar a Altuve, si lo comparamos con estrellas de épocas anteriores, en una era donde hay más juegos de postemporada, porque hay más comodines. Evidentemente hay más oportunidades, pero las oportunidades no necesariamente se traducen en imparables o en jonrones o en empujadas. Puedes tener muchos más turnos y poncharte muchas más veces, y no ha sido el caso de José Altuve. Jonrón 250 esta semana, va a terminar la temporada probablemente con más de 25 jonrones, con más de 160, 170 imparables quizás. Otra campaña fantástica y cuidado, se meten los Astros en la postemporada y José Altuve puede tener tranquilamente otros playoffs históricos. Voy a cerrar con tema NBA porque en los últimos días se reportó que ya hay por lo menos un par de juegos decididos para iniciar la temporada y son muy emblemáticos. Uno va a ser el Lakers contra Warriors, que lo llamo yo la batalla de los viejitos, porque se van a enfrentar LeBron James y Steph Curry. Para mí, y lo he dicho muchas veces, tengo un par de videos en este canal y en mis redes sobre ese tema, para mí la mejor rivalidad que ha tenido, escúchese bien, la mejor rivalidad entre dos basquetbolistas que ha tenido la NBA desde Bird y Magic.
No con la trascendencia de Bird y Magic, porque esa rivalidad tenía muchas otras aristas. Era Boston contra Lakers, dos franquicias que son la antítesis una de la otra. Uno era blanco-rubio, el otro era de color. Esa es una de las grandes rivalidades de la historia del deporte, porque además terminan siendo grandes amigos, Bird y Magic. Pero después de esa rivalidad, Jordan no tuvo un solo rival. Y creo que LeBron, en su carrera, y se puede decir un poco lo mismo de Steph, sí se tuvieron mutuamente en ese sentido, porque jugaron 4 finales, Steph terminó llevándose la ventaja en esos duelos directos, aunque con la ayuda, y ya voy a llegar al tema, al segundo tema de estos partidos que van a marcar el inicio de temporada, la ayuda de Kevin Durant, que cuando llegó a los Warriors después de aquella final de 2016 que Cleveland remonta y le gana en el juego 7 para darle el único título en la historia de Cleveland, llega Kevin Durant y se convierte en MVP en las 2 finales que después le gana Golden State a Cleveland. Pero bueno, batalla de viejitos, evidentemente con Luka Doncic como gran protagonista en el medio de todo esto, más aún con la renovación de contrato y su nueva condición física. Así que ese juego va a estar interesante, pero el otro tiene un factor también interesante. El otro que se reportó al menos va a estar en ese calendario del 21 de octubre para arrancar la temporada. Y es la visita de Houston a Oklahoma. ¿Y por qué es significativo? Bueno, Houston ahora con Kevin Durant, que va a regresar al lugar donde todo comenzó. Bueno, para él no comenzó en Oklahoma porque él fue parte todavía de los Seattle Sonics, antes de que los Seattle Sonics se convirtieran en Oklahoma City Thunder, de que se mudara la franquicia de Seattle. Se extraña mucho, por cierto, en Seattle un equipo de NBA. Pero bueno, ahí en Oklahoma, Kevin Durant formó un equipazo que llegó a disputar una final con el hit de, omnipresente en toda esta última época, LeBron James, y de Dwayne Wade y de Chris Bosh. Bueno, esa final en 2012 vio, me parece, a un equipazo enfrentarse a otro gran equipo como era aquel Heat, y a partir de ahí se desbandó. Estoy hablando del Oklahoma City Thunder de James Harden, de Kevin Durant, de Russell Westbrook, y después le podemos sumar a Serge Ibaka, Kendrick Perkins tenía un buen nivel en aquella época, estaba Derek Fisher con aquel Oklahoma City Thunder, en fin. Pero ese Big Three, Durant, Harden y Westbrook, después de aquella final, poco a poco se fue rompiendo. El primero en irse fue James Harden, que se fue a Houston y después tuvo una larga carrera en Houston, aunque ya pasó por otros equipos, por Brooklyn, por los Sixers, por los Clippers. Se va después Kevin Durant, después de justo perder en una postemporada contra los Warriors y termina reforzándolos y ganando sus 2 anillos ahí. Y el último que se va, el que apagó la luz de aquel viejo Oklahoma City Thunder, fue Russell Westbrook. Y es curioso que de esos 3, solamente Durant ha podido ganar un título. Y mientras tanto, ni James Harden ni Russell Westbrook, y vaya que lo han intentado en distintos equipos, han podido ser campeones de la NBA. El caso de Westbrook es todavía más tremendo, porque pasó por Houston, pasó por los Lakers, pasó por los Clippers, se fue a Denver y no ha podido conquistar un título. Y el de Harden es similar, aunque estuvo mucho más tiempo en Houston, pasó por Brooklyn, ya les hice la historia, y no ha podido ser campeón. Y Durant lo hizo sumándose a un equipo que ya era un equipo de leyenda. Y ahora le toca regresar a Oklahoma y ver a este nuevo Oklahoma City Thunder, un Oklahoma City Thunder que además tiene amarrado contractualmente al core, a la base de su talento, con Shai Gilgeous-Alexander como la primera figura, Jalen Williams, Chet Holmgren, llegar a Oklahoma, donde estuvo muy cerca de la gloria Kevin Durant, y ver esa misma noche cómo le entregan el anillo de campeón a los nuevos monarcas de la NBA, al Oklahoma City Thunder. Pero así es esto, es un ciclo a veces la NBA. Aquel grandioso equipo de Oklahoma, si lo miramos por la suma de sus individualidades, los 3 fueron MVP en algún momento, o de finales o de temporada regular, Westbrook, Harden y Kevin Durant. Y Durant termina consiguiendo 2 títulos de la mano de Steph Curry y de aquellos legendarios Warriors, mientras que Harden y Westbrook siguen buscando ese primer anillo. Y Oklahoma en todo ese ciclo fue muy malo después de aquellas salidas, hasta ahora convertirse en el equipo que dominó la NBA. Porque recordemos que no solo ganó la final con buena ventaja, sino que además fue el equipo más dominante de la temporada regular. Así que le tocará a Kevin Durant ver cómo el Oklahoma City Thunder
consigue el primer anillo de la franquicia y él está ahora del otro lado vistiendo otro uniforme más y buscando ese anillo que le despegue un poco del éxito al que se subió, al autobús de éxito que se subió llamado Golden State Warriors, y consiga un título que ya hace mucho tiempo no lo suman, desde los 90, con estos Houston Rockets. Muy interesante primera noche de la NBA y seguiremos hablando de ella porque también se reportaron algunos juegos de Navidad que siempre son interesantes y que la liga los acomoda para que tengan todos un morbo especial. Pero bueno, más que nada agradecerles que sigan pendientes de este contenido, porque sí, faltó durante 2 semanas, solamente un capítulo por semana, pero de semanal pasamos otra vez a hacer cortita y al pie diario. Suscríbanse al canal, eso ayuda a que este contenido siga subiendo, siga compartiéndose en YouTube. Si lo quieren escuchar, también lo pueden hacer, ya saben, en Spotify, lo pueden hacer en Apple Podcasts, pero lo que más me interesa, y los digo siempre, es que interactuemos, que ustedes me dejen sus opiniones. ¿Qué opinan de lo que hizo el Barça en las últimas semanas con Ter Stegen? ¿Creen que realmente se arregló este tema? ¿Creen que el Barça va a poder inscribir de verdad a todos sus refuerzos? Ya dijo Laporta, quizá no para la primera jornada. Imagínense que seas, y ya Rashford sabía lo que le venía, y parte del por qué no termina firmando Nico Williams con el Barça pasa por ahí, pero bueno, me encantaría saber su opinión sobre el tema. ¿Creen que el Liverpool va a ser el gran favorito a la Premier, o el City con sus refuerzos lo va a hacer, o el Chelsea, que es el actual campeón del Mundial de Clubes? Y la pregunta que me encantaría que me contesten también, para ustedes, ¿José Altuve va a estar en el Salón de la Fama? No solo los venezolanos, porque sé que hay gente que sigue este contenido que es de otras partes de Venezuela. El venezolano al final tiene su corazón. Yo como venezolano me encantaría ver a José Altuve en el Salón de la Fama, como va a estar sin duda alguna Miguel Cabrera. Pero quiero saber su opinión. ¿Creen que le va a alcanzar al segundo base venezolano? Bueno, ahí está. Déjenme sus comentarios, interactuamos por esas vías y recuerden, seguimos de lunes a viernes con cortita y al pie, así que nos vemos en el próximo. Cortita y al pie.